Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se alegrará mi alma. Lo oirán las personas, los hermanos, y se alegrarán cuando adoremos, bendigamos al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, mi corazón, todo lo que tengo, todo lo que soy, se gloriará en el Señor. De ahí viene la alegría, de ahí viene el gozo, la paz, la tranquilidad que tú necesitas, esa paz interior que la gente anda buscando en cosas superfluas como cosas materiales, como obtener cosas, nunca te va a resultar, nunca va a llenar tu corazón, porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y no tendremos paz, no tendremos gozo, no tendremos esa esperanza, esa satisfacción verdadera del corazón, aunque no tengamos nada, aunque las cosas no vayan bien, pero tener esa satisfacción en el corazón de que Dios te ama, de que tú eres conocido por Dios, eso te da alegría por encima de toda riqueza, por encima de todas las cosas que tiene este mundo. Por eso quiero leer una escritura contigo y compartir este pequeño tiempito y compartir contigo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dicen cosas preciosas, maravillosas. Por ejemplo, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero dice los que no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué dice eso? Dicen que eso se fue agregado, que en los manuscritos más antiguos eso no está, pero es que más adelante lo dice la Escritura, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, solamente en las cosas materiales, en las cosas de esta vida. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las personas que aman a Dios, los que son del Espíritu, piensan en las cosas espirituales. Porque escucha esto, me llama mucho la atención esta palabra, dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, ocuparse solamente de las cosas materiales, solamente de tu trabajo, que hay que hacerlo, hay que estudiar, hay que ocuparse de muchas cosas, pero ocuparse solamente de la carne, dice la Biblia, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y hay algo grande, glorioso, que me llama mucho la atención. Yo siempre obviaba esta escritura porque yo, como no la entendía, la pasaba de largo y seguía adelante. Pero ahora entiendo que dice la escritura, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Y cuando habla de la carne, no solamente está hablando del cuerpo físico, sino está hablando de esa parte nuestra, del pecado que mora en nosotros, esa parte, esa naturaleza que todavía está con nosotros y que hasta que muramos nosotros vamos a estar constantemente haciendo guerra contra los frutos de la carne. Entonces dice la Escritura, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme al pecado, a las cosas que nos tiran, que anhelamos a veces en nuestros deseos de concupiscencia que tenemos todos nosotros, inclusive las personas piensan que los pastores, los sacerdotes son personas santas que no tienen ese problema. Todos tenemos concupiscencia en nosotros. La concupiscencia es el deseo fuerte de la carne y la concupiscencia también es lo que nosotros grabamos, las cosas malas que quedaron grabadas en nuestro subconsciente y que todavía están vivitas y coleando, como yo digo siempre. Dice la Biblia, porque si ustedes viven conforme a la carne, mira esto, si ustedes viven conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo, o sea, necesitamos la ayuda de Dios
para hacer morir las obras de la carne, y si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pregunta, ¿de qué muerte está hablando el Señor? ¿De qué vida está hablando el Espíritu Santo en esta Escritura? Está hablando de algo muy importante. Hoy día mismo yo estuve escuchando a muchas emisoras, bueno, algunas, no muchas, de las radios de Miami, y me he dado cuenta que todos los mensajes apuntan a prosperidad, a tener un mejor trabajo, a un mejor bienestar, a un mejor carro, a un mejor pasar en esta vida, y prosperidad, y llegar a ser felices y ser sanado. Pero poco se habla de que el Señor dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino las personas que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor que está en los cielos. ¿Y quién hace la voluntad de Dios, sino las personas que aman realmente al Señor? Los que aman, los que anhelan servir al Señor, los que han visto que en esta vida no puedes encontrar lo que tu alma anhela. En esta vida tú no puedes encontrar nada de que pueda llenar tu corazón, sino lo que llena realmente tu corazón es que tú busques a Dios. Y me he dado cuenta también que cuando yo tenía un programa de radio en Santiago, Chile, muchas personas me llamaban, y tuve un programa de televisión, y me llamaban y me decían, pastor, ore por mí porque yo necesito fuerza espiritual, fortaleza espiritual. Y todas las personas pedían eso. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan paz, que necesitan gozo, que necesitan ganas de vivir, que necesitan entusiasmo, que necesitan esperanza, necesitan estar satisfechos. Y solamente un baño de religión, ir solamente un ratito a la iglesia, leer un poquito la Biblia, no basta, sino que necesitas empaparte, vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no de acuerdo a los deseos pecaminosos de la carne. Entonces aquí me llama mucho la atención esta escritura, capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y de qué muerte está hablando? Bueno, yo me di cuenta que está hablando de la muerte espiritual al final, si una persona sigue viviendo en la carne y sigue en las concupiscencias de su carne y sigue en pecado y dice, bueno, total, Dios me ama, ya levanté la mano un día, Jesús es mi Señor, y lo confiesa con su boca y creen que con eso basta. Pero el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, moriréis. Los que andan de acuerdo a la carne, dice, van a morir. Y está hablando de una muerte eterna, el infierno. Pero también está hablando de una muerte aquí en esta tierra. Porque si tú vives conforme a la carne, vas también a experimentar muerte. Te va a matar tu paz. El pecado va a matar tu gozo. Y estoy hablando no de gozo por tener cosas, sino la alegría espiritual, que a lo mejor no tienes nada, pero lo tienes todo, porque dices tú, Dios mío, tú estás conmigo y tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, tú eres todo para mí. Eso te da entusiasmo, te da satisfacción, te da lo que realmente tu alma quiere tener. Y como dije, son dos clases de muerte. Es la muerte espiritual. Si una persona, lo digo una vez más, si una persona continúa en el pecado, y a lo mejor de vez en cuando va a la iglesia, siente un poquito de remordimiento y ora un poquito y sigue en el pecado y sigue haciendo cosas malas, viviendo en la carne, dice la Biblia, moriréis, dice la Biblia, moriréis. Y está hablando de muerte espiritual, está hablando de una persona que vive de acuerdo a la carne, se va a morir. Y entonces, pero son dos tipos de muerte, porque cuando tú vives de acuerdo a la carne también, como dije, muchas personas en mi programa de televisión y de radio me decían, pastor, necesito fuerza espiritual, necesito gozo, necesito paz en mi corazón. Y eso no viene porque tú lees un poquito la Biblia o porque vas un poquito a la iglesia.
viene cuando tú dejas el pecado, cuando tú peleas contra esos deseos pecaminosos que están en todos nosotros y empiezas a decirle al Señor, Señor, ayúdame a mortificar, a hacer morir los deseos de la carne. Y la Biblia dice que los que viven de acuerdo a la carne pues, se van a morir, pero los que por el Espíritu Santo, o sea, el Señor mismo, por el Espíritu Santo, hacéis morir, hacéis mortificar, o sea, renuncia a ello. No quieres seguir en eso. Por el Espíritu de Dios hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna, pero también de la vida que estamos viviendo aquí en esta tierra. Está hablando también de tener paz, de tener gozo, de tener alegría, de tener entusiasmo, de tener una esperanza, de saber que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Saber eso no es solamente algo por encimita, sino que tiene que ser una realidad que gobierne, que empiece a gobernar tu vida emocional, espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante esto. Mira lo que dice Gálatas 5, dice, digo pues, otra vez lo dice, digo pues, anden en el Espíritu, anden de acuerdo a las palabras de Dios, déjense guiar por el Espíritu Santo y no satisfagáislo, y así entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. Mira esto. Cuando tú tratas por tus propios medios, por tu propia fuerza de voluntad de tratar de dejar algún vicio, algún pensamiento que constantemente te hace imaginar escenas pecaminosas, dantescas, feas, y tú no puedes contra eso y tú tratas pero no has podido. La Biblia dice, si tú andas de acuerdo al Espíritu, si tú piensas, actúas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de esa manera no vas a satisfacer los deseos de la carne. Porque esto no es una cosa de que en tu fuerza propia tú trates de parar los deseos pecaminosos que hay en ti. No es con fuerza, no es con ejército, dice el Señor, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces aquí lo dice la Biblia, andad en el Espíritu. Y entonces si ustedes y nosotros caminamos de acuerdo a las palabras de Dios, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y que están, no quiere decir que se han ido, no quiere decir que ya por fin, ya nunca más vamos a tener tentaciones, no dice que nunca más vamos a tener esos deseos de volver al pasado, a pecar y todas esas cosas. Eso siempre va a estar con nosotros, hasta que muramos va a estar eso siempre con nosotros. Pero el Espíritu Santo también está con nosotros para guiarnos, para estar con nosotros, para ayudarnos, para dirigirnos. Y dice la Biblia entonces, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y entonces de esa forma, si andamos así, de esa forma no vamos a satisfacer los deseos de la carne, aunque todavía están esos deseos, pero no los vas a satisfacer, no vas a ceder a los deseos de la carne. ¿Por qué? No por tu fuerza de voluntad propia, humana, ese poder humano de parar ciertas cosas en nuestra vida a veces es muy débil, porque los deseos de la carne son muy fuertes. Entonces necesitamos algo más que fuerza de voluntad. Necesitamos que el mismo Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas y le pidamos al Señor que nos ayude para no satisfacer los deseos de la carne y vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Entonces, si andamos de esa forma y anhelamos esa vida y le pedimos al Señor y buscamos eso, entonces no va a satisfacer los deseos de la carne. Se va a empezar a ir, todas esas cosas van a empezar a poco a morirse, aunque siempre van a estar con nosotros, siempre vamos a ser tentados. Entonces, para concluir, decirles que es importante que atendamos a las palabras del Señor. Dice, porque si ustedes viven de acuerdo a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, la vamos a mortificar y le vamos a decir que no. Con la ayuda del Señor, entonces vamos a vivir, vamos a tener gozo y paz. Y es lo que la gente necesita. Por eso la gente se emborracha, por eso la gente se droga, porque quiere... Una vez unas personas en Chile me decían esto, hablando con algunos jóvenes me decían, lo que pasa,
pastor me decían, lo que pasa que lo que queremos es nosotros borrarnos, ¿sabes? Nos queremos borrar. En otras palabras, borrarnos la conciencia. Queremos como ser libres a través de la droga, a través del alcohol, a través de todas esas cosas que la gente hace, porque no quieren enfrentarse a la realidad de que tenemos una conciencia que nos guía a buscar a Dios, a que de todo corazón le busquemos, y hasta el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la Escritura. Mira, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oh, espérate. Aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, por los que ceden al Señor, por los que ceden al Espíritu Santo, esos van a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y esos realmente son los hijos de Dios. Esos son los que el Espíritu Santo le da testimonio dentro de ti, que tú eres un hijo de Dios, que ya no tienes temor a los juicios que vienen, a las cosas malas que vienen, no le tienes miedo ni siquiera a la muerte. Todo lo contrario, tú dices, si viene la muerte, gloria a Dios, me voy a ir con el Señor. Y mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esos son los hijos de Dios, los que aman realmente a Dios, que le dicen, papito, papá, Padre Santo, te adoro, te bendigo, Señor, gracias por tu presencia en mi vida, gracias por tu presencia, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por la salud, porque puedo respirar, gracias por mis hijos, por mi familia, gracias por todo. Esas personas son los verdaderos hijos de Dios. Y aquí dice el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, al cual tú supuestamente invocas y quieres pedirle, Señor, dirige mi vida porque cada vez me estoy hundiendo más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El pastor no te puede decir, hija, hijo, ya tú eres hijo de Dios porque tú recibiste al Señor. Ningún pastor, ningún hombre puede dar testimonio a otra persona que es hijo de Dios. No, está equivocado. El único que puede darnos testimonio de que somos realmente hijos de Dios, Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, y lo dice condicional, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué padecimiento está hablando? De los padecimientos precisamente de lo que estamos hablando, de no vivir de acuerdo a la carne, de mortificar esos deseos que tú tienes. Tú no puedes solo. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas al Señor en tu vida. Por eso tú tienes que clamar a Él, tú tienes que orar diariamente, tú tienes que convertirte al Señor y volverte a Él de todo tu corazón. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro, lo que viene después. Es verdad que a veces tenemos que padecer y tenemos que no darle gusto a la carne y vivir de acuerdo al Espíritu, pero dentro de nosotros hay un gozo, una alegría, una satisfacción tan grande que nadie nos puede dar. Este mundo no lo tiene, la riqueza no lo tiene, la fama no lo tiene, nadie lo puede dar, sino solamente cuando tú tienes comunión con Él y le buscas de todo corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, lee la Escritura, lee Romanos 8 entero. Te vas a dar cuenta de que Dios, Él puso su Espíritu Santo en ti, pero para que tú le busques a Él, para que tú tengas comunión con Él, para que Él te ayude a dejar todo lo malo y tú puedas realmente tener vida y paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.
Amén.